Buenos días, nosotros somos estudiantes de la carrera de médico cirujano en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Y el día de hoy vamos a presentar el tema de bradioarritmias, la cual vamos a dividir en dos temas principales que va a ser la disfunción del nodo sinusal y los bloqueos auriculoventriculares. Me presento, mi nombre es Ana Yulisa Epitacia Romero y me acompañan mis compañeros de facultad, Edward Anaya Góngora, Ever Moisés Bolaños Ochoa y Jonathan Bartolón Reyes. Y bien, para entender cómo funcionan estos trastornos de la conducción, debemos recordar lo que es la anatomía normal del sistema de la conducción. Sabemos que lo normal es que en el nodo sinusal, que es el marcapasos anatómico, es el que va a iniciar la secuencia causando la contracción de los músculos auriculares. De este nodo van a salir tres haces internodales que van a ser la anterior, la media y la posterior, que van a pasar por las dos aurículas y la van a cruzar en su totalidad, llevando a la despolarización hacia el nodo auriculoventricular. Posteriormente, esta la va a ramificar hacia los ventrículos a través del haz de His por las ramas derecha e izquierda y por último a través de las fibras de Purkinje causando la contracción de los ventrículos. Y podríamos definir las bradiarritmias como cualquier frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto. Sabemos que una frecuencia cardíaca normal va desde los 60 hasta los 100 latidos por minuto. Y en cuanto al por qué se produce una bradioarritmia, en general se debe a un trastorno a nivel de la generación del impulso o a un trastorno a nivel de la producción del impulso. Aunque podríamos decir que la principal causa de la bradioarritmia es por una alteración estructural a nivel de uno de estos dos circuitos, en donde puede cursar con fibrosis o isquemia, causando así una disfunción del sistema. Y cuando hablamos de que hay isquemia, vamos a decir que hay una disfunción transitoria, mientras que en la fibrosis va a ser una disfunción permanente. También hay casos como la inflamación y como los trastornos hidroelectrolíticos que van a ser de alteraciones transitorias. Al cuadro clínico podemos ver que en este tipo de arritmias generalmente no se van a presentar síntomas, serán asintomáticas, pero en algunos casos de presentarse se van a manifestar con astenia, mareos, presíncope de repetición con palpitaciones, que va a ocurrir porque se alteran las frecuencias rápidas auriculares, como lo es en la fibrilación auricular, y luego aparecerán pausas sinusales hasta que el nódulo se recupere. Y esas pausas van a provocar lo que son las síncopes. También se puede manifestar con insuficiencia cronotrópica, en la que el paciente no consigue taquicardizarse cuando debe hacerlo. Un ejemplo de esto es al hacer el ejercicio. Y también puede manifestarse con disnea de esfuerzo. A la clasificación de las bradiarritmias podríamos dividirlas en alteraciones del impulso y alteraciones de la conducción, como ya había mencionado anteriormente. Y hablando ampliamente de estas alteraciones del ritmo que son por déficit, podemos dividirlas en alteraciones del ritmo interventriculares y atrioventriculares. Las que son de tipo atrioventriculares son las que van a generar las bradioarritmias de las que vamos a estar hablando, y las que son de tipo interventriculares van a generar disincronía. Dentro de las atrioventriculares podemos resaltar que tienen relevancia las que son de alteración del impulso del nodo sinusal, como la bradicardia sinusal, los bloqueos de salida, la parada sinusal, hipersensibilidad del seno carotidio y el síndrome del nodo enfermo. Todas estas dentro de las alteraciones del impulso. Y en las alteraciones de la conducción podemos ver los bloqueos auriculoventriculares, que van a dividirse en bloqueos de primer grado, segundo grado, que se va a subdividir en MOVIS tipo 1 y tipo 2. También habrá bloqueos de alto grado y tercer grado. Muy bien, el siguiente tema al cual nos corresponde tratar es la bradicardia sinusal. Aquí, como podemos observar en el electrocardiograma, este tipo de bradicardia no solo se caracteriza por la generación de una frecuencia lenta en los impulsos eléctricos, sino que también
se caracteriza por la presencia de ondas P previo al complejo QRS, también de forma rítmica. Entonces, para pasar a una definición más amplia, podremos decir que la bradicardia sinusal es la disminución de la frecuencia cardíaca normal como consecuencia de una menor frecuencia de generación de potenciales de acción por parte del nódulo sinoauricular. Y esto con un rango menor a 60 latidos por minuto. La etiología puede abarcar desde adaptación fisiológica hasta etiologías que impliquen un estado patológico, y abarcando primero las etiologías de adaptación fisiológica, podemos decir que el aumento del tono vagal, que se da principalmente en el estado de sueño y en deportistas de alto rendimiento, no genera sintomatología. Y vamos a hablar del mecanismo del sistema vagal o parasimpático, en el que la estimulación parasimpática disminuye el potencial de membrana o diastólico y lo hace más negativo, aumenta el umbral del potencial de acción haciéndolo más positivo, afectando o alterando la conductancia de los canales de potasio y de calcio respectivamente, y también por medio de un alargamiento de la fase 4 del potencial de acción, que es muy importante en la generación de los impulsos por parte de las células autorrítmicas del sistema de conducción, especialmente del nodo sinusal. También en el estado patológico podemos definir que las etiologías se dividen en intrínsecas, como el envejecimiento o alteraciones propiamente de las aurículas, y también en extrínsecas, como los medicamentos beta bloqueadores, y también metabólicas como el hipotiroidismo. Una bradicardia sinusal leve no produce sintomatología, o cuando es como consecuencia de adaptación fisiológica tampoco produce sintomatología. Sin embargo, cuando es pronunciada puede generar síntomas de caída de gasto cardíaco, como fatiga, sensación de debilidad, confusión o síncope. También otras patologías que abarcan o que afectan al nodo sinusal son las pausas o paradas sinusales, que se define como la ausencia transitoria de la onda P en el electrocardiograma, que puede durar varios segundos, entre 2 y 3. Se podría decir que tiene implicaciones más importantes, y cuando esto se hace o cuando esto ocurre de forma continua, puede derivar en otros problemas, como el síndrome de taquicardia bradicardia, en el que se alternan ritmos de frecuencia cardíaca rápida con frecuencia cardíaca lenta. Se da porque a consecuencia de una bradicardia sinusal pronunciada o pausas o paradas sinusales continuas, se genera un ritmo de escape, y un foco ectópico puede comenzar a generar potenciales de acción propiamente, y ya sea que se dé taquicardia supraventricular, o por ejemplo en un estado de fibrilación auricular, se va a intercalar con frecuencias lentas o de bradicardia, con ya la presencia de ondas P, que implica la participación del nodo sinusal de nuevo. Puede presentarse sintomatología como mareo, confusión y síncope. También hay otra patología que es la incompetencia cronotrópica, que es una bradicardia relativa en la que el nodo sinusal o el corazón prácticamente no se logra adaptar, o no logra adaptar la frecuencia cardíaca de acuerdo con las necesidades del ejercicio o metabólicas del momento. Los bloqueos auriculoventriculares son bloqueos de conducción, y son trastornos en los que los impulsos auriculares
se conducen con un retraso mayor que el retraso fisiológico, o definitivamente no son conducidos a los ventrículos, como si fuera un cable eléctrico, o más bien de conducción eléctrica con un daño o con un cortocircuito, en el que puede estar, si bien transmitiendo impulso eléctrico, o puede estar completamente afectado y ya no transmitir impulso o cumplir su función. Un potencial de acción se bloquea cuando se encuentra con una región cardíaca que no es sensible a la excitación eléctrica, que puede derivarse de un proceso isquémico, de fibrosis, de inflamación o incluso ciertos fármacos. Estos se dividen en varios grados y, tocante al primer grado, se define como la prolongación rítmica del retraso fisiológico entre la despolarización auricular y ventricular. En el electrocardiograma se ve en el intervalo PR, que sería mayor a 0.2 segundos o 200 milisegundos, o se podría ver con una longitud mayor a 5 cuadros pequeños en el electrocardiograma. Esta condición es benigna, asintomática y usualmente no requiere tratamiento. Bueno, a mí me tocó hablar de los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, que se dividen en dos, MOVIC tipo 1 y MOVIC tipo 2. El MOVIC tipo 1, mejor conocido como Weckenbach, se produce normalmente cuando en jóvenes deportistas y deportistas que surge de manera fisiológica en modo de adaptación. Se hace principalmente en el nodo auriculoventricular. El intervalo PR, lo que pasa es que se prolonga con cada latido que se produce, que produce el impulso auricular. En el electrocardiograma se puede observar esto en ausencia de complejos QRS. Después de la ausencia del QRS, se normaliza con el siguiente latido, pero el intervalo PR es más corto. También la otra es el MOVIC tipo 2, que es de una sola onda P en intervalos de PR fijos y antes y después de los latidos bloqueados, que puede tener una relación 3:1. Lo que hay ausencia de complejos QRS, pero los PR son fijos, siguen un mismo ritmo, no tienen afecciones. Cuando hay un tipo avanzado, que es un bloqueo AB auriculoventricular 2:1, tanto con MOVIC tipo 1 y como el MOVIC tipo 2, se pueden progresar a que puede ser, es más sintomático y suele encontrarse en el nodo AB o en el haz de His-Purkinje. Cuando hay bloqueo de 2 o más ondas P consecutivas con algunos latidos, esto lo define la guía de práctica clínica. Estas patologías, como el MOVIC tipo 1, pueden ser asintomáticas, pero cuando presentan síntomas son mareos, fatiga, presíncope, síncope, manifestaciones de insuficiencia cardíaca o síntomas relacionados con arritmias ventriculares. Cuando presentan síntomas, lo que se debe hacer es poner un marcapasos en el corazón. Bien, ahora hablaremos sobre los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado. Estos se caracterizan porque hay una completa disrupción de la conducción cardíaca entre las aurículas y los ventrículos, de tal forma que existe una incapacidad total para conducir esos impulsos desde los atrios, las aurículas, hacia el resto del corazón, en este caso los ventrículos. Las principales causas son por un proceso que destruya las células cardíacas, como veremos a continuación. Esto puede resultar de un infarto agudo del miocardio que produzca isquemia de las células de conducción, y de igual forma algunos procesos inflamatorios, fibrosis, o incluso de un proceso de degeneración que es fisiológico y es propio de las personas mayores, las personas de la tercera edad. Esta desconexión del sistema de conducción de las aurículas y de los ventrículos produce dos sistemas diferentes de conducción. Por un lado, las aurículas están respondiendo a los estímulos producidos en el nodo SA, de tal forma que tendrán un automatismo tendrán
un ritmo normal dependiendo del automatismo del nodo SA, y por otro lado tenemos los ventrículos que se despolarizan con impulsos que se generan después del punto donde se rompe la comunicación. Como vamos a ver a continuación, si estos puntos donde se generan los impulsos son antes del sistema His-Purkinje, no hay una alteración del complejo QRS, dado que, como sabemos, mientras avanzamos más distalmente en el sistema de conducción, el automatismo tiende a ser con frecuencias cardíacas menores. Entonces, cuando es antes del complejo His-Purkinje, no hay complejos QRS de amplitud normal y hay un automatismo hasta cierto punto asintomático, con algunas frecuencias que pueden llegar hasta 60 latidos por minuto. Por otro lado, si el punto de inicio de los impulsos es después del sistema His-Purkinje, el automatismo es más reducido, con frecuencias cardíacas menores, y eso se refleja en complejos QRS anchos también. Estos pacientes por lo general tienen síntomas de bajo gasto cardíaco y presentan síncope o inestabilidad, y generalmente necesitan un marcapasos. Vemos en el electrocardiograma como por un lado las ondas PES, que corresponden a la contracción auricular, siguen un patrón correspondiente al nodo SA, y por otro lado los ventrículos, los complejos QRS muestran un patrón diferente, dado que sus despolarizaciones se producen con ciertos impulsos generados en un lugar diferente en el que se producen las aurículas. Hay otro tipo de bloqueos, en este caso de rama derecha, que se produce cuando únicamente se produce una disrupción de la conducción en la rama derecha de las de His. En este caso, el lado izquierdo de la rama izquierda de las de His es el que conduce el impulso, despolarizando los dos tercios anteriores del septo interventricular, despolariza el ventrículo izquierdo, y posteriormente en la base del corazón, en el miocardio de la base del corazón, el impulso viaja hacia el ventrículo derecho y produce su contracción. Esto produce una despolarización ventricular, una sístole ventricular más tardía, más larga, dado que se despolariza primero el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho, y esto se refleja en complejos QRS anchos. En el electrocardiograma que veremos a continuación, veremos cómo eso se refleja con complejos QRS anchos y principalmente ondas R particularmente anchas en la derivación 1 y las derivaciones B1 y B2. Estos pacientes generalmente son pacientes que no tienen antecedentes de cardiopatías, y más se presentan pacientes sanos o algunos infartos de la pared anterior del corazón. Y finalmente, el bloqueo de rama izquierda es muy similar al bloqueo de la rama derecha, con la diferencia que es en esta ocasión la rama izquierda de las de His la que está bloqueada. Ocurre lo mismo, de la rama derecha de las de His es la que conduce el estímulo, despolarizando el tercio derecho del septo interventricular y el ventrículo derecho. Después, el impulso viaja por el ventrículo, por el miocardio de la base del corazón hacia el ventrículo izquierdo, provocando su contracción. De igual forma, como veremos a continuación, el complejo QRS es ancho, dado que la despolarización o la sístole ventricular es más tardada, porque se contraen de forma no simultánea los ventrículos, y particularmente veremos que la repolarización también se ve alterada. Se repolariza primeramente el ventrículo derecho y después el izquierdo. Eso se refleja con ondas T, que son contrarias al complejo QRS. Estos pacientes por lo general presentan algún tipo de hipertrofia del ventrículo del ventrículo izquierdo, ya sea por algún proceso isquémico o algún tipo de valvulopatía, miocardiopatía, y también en pacientes, como ya dijimos, con algún problema de isquemia o de un proceso de degeneración de las fibras a lo largo del tiempo. Estas son las referencias donde sacamos toda la información. Aquí pueden consultar, y también les agradecemos por su atención. Gracias por todo.